Hay un cargo dentro de la policía, de todas las policías, que es jefe de calle. Se me está poniendo la piel de gallina. ¿Cómo alguien puede ser jefe de una calle? Vos fíjate que en esta época hay una enorme cantidad de mujeres sin antecedentes, amas de casa, con causas por tenencia o transporte de estupefacientes. Es decir, de alguna manera hay que sobrevivir. Es muy fácil hacer seguridad en los medios de comunicación. Traes una víctima y ya está, y lloramos todos. Parecería que nos gusta ser esclavos, que nos manden. Parecería ser que no podemos arreglar las cosas juntándonos 15 tipos y debatiendo y llegando a una conclusión. Tiene que haber un gerente que nos diga lo que tenemos que hacer. Yo me quería ir de este país. Me quería ir. Tal vez sea un síntoma de cobardía, no lo voy a negar. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy les prometo una clase con mucho suspenso, con emoción también, porque vamos a conocer la historia de un hombre en particular, que es muy conocido para la televisión, pero quizá poco conocido para todos los que lo vemos en la televisión. Es Ricardo Canaletti. Ricardo, gracias, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ricardo es autor de Crímenes sorprendentes de la historia argentina, dos, digamos, sí. porque el primero fue un gran éxito, y este ya va por su segunda edición, creo. Sí. El primero tuvo 5 ediciones y ahora que bueno, está marchando. Antes de entrar en la confección del libro, en la elección de los capítulos, me interesó en particular algo que decís en la contratapa. Uh-huh. Dice, cada época también se define por sus delitos. Sí, creo que sí. ¿Y cuáles serían los delitos que definen esta época, la actual, la que estamos viviendo? Los de corrupción administrativa, los de corrupción del poder, que existieron siempre, pero no han definido otras épocas. En cambio, la que vivimos, estamos todo el tiempo hablando de eso, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando de meter la mano en la lata, de la plata que se llevaron, de la corrupción de los funcionarios. Me parece que cuando se escriban los delitos de esta época van a tener que pasar por ahí. Pero cuando hablamos también de los delitos de corrupción, uno podría remitirse a que si ya esto viene de los años 90, me acuerdo, uh-huh. El gobierno de Menem, que era una sucesión tras otra de denuncias, de las que después, lamentablemente, la justicia no se ocupó como debiera, o no hubo pruebas para sostenerlas y no hubo tantos condenados por ello, ¿no? Pero estamos hablando aproximadamente de unos 20 años, un poquito más tal vez. Me parece que habría que definir época, pero bueno, en esta época de unos 25 años creo que son los delitos que dominan. Después hay otro problema que es el que vos marcás, delitos que no tienen correlato con el castigo, delitos que pasan, que quedan impunes. Y teniendo en cuenta que este país ha sufrido más de un quiebre económico, creo que la preocupación, ahora hay como una conciencia de que la preocupación pasa por ahí, por los delitos económicos, por la mala administración, que en definitiva también está considerada como tal, como un delito, la mala administración. Pero sí, más que normalmente se utilizan o se buscan delitos de sangre para definir una época. Pero en esta creo que no, que lo que va a dominar es lo otro, ¿no? De algún modo los delitos de corrupción, aunque no sea la sangre muy evidente, son también delitos de sangre. Sí. Al final del camino de la corrupción alguien muere, uh-huh. Lo vimos trágicamente en 11. En 11, con el tren que se estrella y mata a 52 personas. Uh-huh. Lo vemos también en las inundaciones en La Plata, sí. ¿No? Cuando por obras que no se hicieron, una inundación provoca casi 90 muertos. Es verdad. Y la falta de conciencia ecológica también mata, porque produce más inundaciones, más enfermedades, nos desprotege. Hay muchas inseguridades. Lo que pasa es que cuando, claro, hablan conmigo, se refieren, es un sobreentendido hablar de la inseguridad callejera, la del delito callejero, o la del delito dentro de la familia también, es cierto, pero hay inseguridades que tienen que ver con la salud, con la educación, en fin, el hecho de que los hospitales públicos no funcionen como debieran.
No es una muerte instantánea tal vez, pero es una muerte a largo plazo. Y todas esas cuestiones están muy relacionadas con la corrupción administrativa o corrupción del poder. Por eso me parece que, no sé, a la distancia, lo que va a dominar de esta época es eso, ¿no? En tu condición de cronista, de policial y de investigador también de la historia en función de los crímenes y de los delitos, ¿cuáles serían las razones que vos identificás y desde dónde las identificás? ¿Desde cuándo? Las razones de la impunidad, de la sociedad, delito, impunidad, corrupción, impunidad. Hay una cuestión que tiene que ver con una especie de desapego de la autoridad hacia el público. Y dije desapego, que es la palabra más suave que se me ocurrió. Hay intereses que deben ser mantenidos, cueste lo que cueste. Sea la vida de una chica, porque hay un negociado detrás que tiene que ver con la policía y su caja chica. A ver, por ejemplo, ¿estás citando un caso en particular? En realidad puedo buscar un caso concreto que tenga que ver con lo que acabo de decir, pero son muchos. Candela Sol Rodríguez es un caso al que está impune. A nadie le importó, y eso que hasta recuerdo a Darín y otros actores, me viene a la mente Darín, que es una figura muy conocida, pero ha habido movidas que tenían que ver con los actores, que tienen una gran repercusión con el público, con organizaciones sociales, todos detrás de una idea y de un objetivo bien claro, que es que el crimen de una nena de 11 años no quede impune. ¿Qué pasó? Quedó impune. ¿Por qué? Porque detrás de ese crimen es muy probable, en verdad, si no hay sentencia, es muy probable que haya intereses espurios que había que mantener. ¿Vinculados con? La policía, con los políticos, con la droga, con una manera de vivir, que está muy relacionada con la pobreza. A ver, ¿cómo te diría? En el ambiente en el cual se desenvolvía Candela Sol Rodríguez, la gente es muy pobre allí en el Hurlingham, en los lugares donde ocurrió Villa Tesey y demás, donde ocurrió este drama. Y una de las maneras para sobrevivir es ser correo de la droga. Vos fíjate que en esta época hay una enorme cantidad de mujeres sin antecedentes, amas de casa, con causas por tenencia o transporte de estupefacientes. Es decir, de alguna manera hay que sobrevivir. Me hace acordar a algo que me dijo cierta vez en Italia un obrero, al cual yo le decía, mire, usted está trabajando como albañil para una obra que está financiada por la mafia. Señor, a mí me pagan por poner ladrillos y yo necesito la plata. Claro. Pero cuando hacíamos relación a los delitos de esta época, que marcan esta época, hablábamos de corrupción. ¿Y no te parece también que el narcotráfico es también un delito de época? Digamos, de los últimos 20, 30 años, Sí, el crecimiento 86, que tuvo. Sí. Pero en realidad, ¿qué podemos decir? Más que contar las andanzas de algún extravagante narcotraficante que ande por ahí. ¿Qué se puede decir de eso? En verdad es una situación, más que un caso que refleja una época. Son muchos casos en definitiva, pero a ver, nosotros no tuvimos un Pablo Escobar, menos mal, ¿no? Ni tenemos a un Chapo Guzmán. Aquí no se da eso. A ver, uno de los ejemplos evidentes del narcotráfico en el país y de la impunidad con la cual se manejan los narcotraficantes es la banda de los Monos en el sur de Rosario. Bueno, pero también, es una banda que la verdad no vale la pena escribir sobre ellos. No tiene vuelo. También tuvimos el triple crimen en relación con la efedrina, ¿no? Está muy ligado con política y con corrupción, ¿ves? Ahí sí. Está muy ligado con la corrupción administrativa, con la corrupción del poder. De golpe y porrazo este país recibió una cantidad inusitada de una sustancia que no le hacía falta, salvo para narcotraficar. Todo eso no se puede lograr sin la corrupción desde el poder.
jamás se pudo haber logrado eso. Obviamente que tiene la consecuencia que suele tener el delito, en una palabra, gente herida, gente muerta, asesinada, negocios que se resuelven a través de ajustes de cuentas, pero todo eso en un nivel que antes, si existía, no tenía la obscenidad de mostrarse como se muestra ahora, en un nivel muy alto, donde se involucra a, digamos, la primera línea del gobierno, ¿no? Del gobierno. Eso, claro, encubierto desde un poder casi cercano a los más altos del Estado. ¿Vos crees que la elección en la provincia de Buenos Aires, la derrota del candidato Aníbal Fernández, tuvo que ver con ese tipo, con que la sociedad percibió ese riesgo, ese peligro? Me parece que sí, y me parece que es un buen síntoma, porque Aníbal Fernández públicamente es un personaje patético. Menos mal que mucha gente se dio cuenta y que no permitió que siguiera manejando, o manejara, en verdad, los negocios públicos. Hay que ser y parecer, sobre todo en política. Y este hombre no tenía esa diferencia. Era tal cual se mostraba, y lo que mostraba era una cuestión muy patética, no sé cómo definirlo. Pero a mí no me hubiese gustado tener un gobernante con esas formas y con esas características, ¿no? Claro, sí. Si uno revisa su trayectoria, desde el fin de los años 90, cuando aparece con el menemismo como intendente de Quilmes, ocupó los más altos cargos del Estado, salvo el de presidente de la Nación, ocupó ministerio, jefatura de gabinete, los más altos cargos del Estado durante casi 15 años. Y digamos, ahí hay una responsabilidad de la sociedad también, sí, por ¿no? supuesto. De la sociedad representada por sus diputados, por sus senadores, por sus jueces. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que sí, pero bueno, en realidad debería ser un estudio que tiene que ver mucho con sociología para ver por qué estas personas, a ver, muy pocas veces en la vida de estos burócratas se han ganado el peso fuera del Estado. Siempre le tuvimos que pagar la comida. Y la verdad, para que hagan lo que hicieron, y no lo digo solamente con relación a funcionarios del Poder Ejecutivo, también lo puedo decir con relación a muchos legisladores, que parece que tienen carnet de legisladores. Se han pasado toda la vida en una elección, en otra, y siempre le hemos pagado la comida. En verdad, en vista de las situaciones que ha pasado, de crisis que ha pasado este país, uno se dice, pero ¿cómo nos hemos equivocado, no? Ricardo, hace pocos días se conoció una noticia que después salió de la página de los periódicos y de los portales, porque la investigación, supongo yo, sigue por asuntos internos, como dice la policía, que es una cantidad de sobres que aparecieron en el Departamento Central de Policía de La Plata, sobres que venían de las distintas comisarías, de las distintas jurisdicciones, sobres con dinero. Evidentemente era una recaudación que se cobra, va quedando una parte en el camino y sube hasta llegar a las más altas autoridades. ¿Te sorprendió eso o es algo habitual? Que se haya descubierto me sorprendió. El curso que luego siguió no me sorprende, no va a quedar en nada. Claro, eso contribuye también a tu escepticismo que tengo entendido con la policía, ¿no? No sos una persona que le cae muy simpática a la policía. No, a mí no me gusta la autoridad, y mucho menos la autoridad que maneja la calle. Hay un cargo dentro de la policía, de todas las policías, que es jefe de calle. Se me está poniendo la piel de gallina. ¿Cómo alguien puede ser jefe de una calle? ¿Qué permiso le tengo que pedir yo para desenvolverme en la calle? Como jefe de calle. Ya la expresión, las palabras tienen un sentido y a veces revelan mundos y revelan maneras de vivir y revelan muchas cosas. Jefe de calle, a mí se me pone la piel de gallina. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Para eso fui al colegio y tuve un papá y una mamá.
No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Yo lo aprendí en educación cívica, en mi época se decía instrucción cívica. No me gusta yo sé lo que está bien y lo que está mal, lo sé perfectamente. No me gusta, no me gusta. Tampoco me gusta la teoría del orden. La teoría del orden en ciudades de 3 millones de habitantes donde lo natural es el caos. Entonces, ¿por qué no pensamos en gestionar el caos antes de hablar de orden? Es imposible el orden. Y mucho menos con vigilantes con vigilantes. Yo creo que a mí me hace ruido todo eso. La propia palabra te hace ruido, ¿no? Vigilante. Sí, vigilante, el tipo que vigila, ¿qué vigila? Ya para los religiosos, yo no lo soy, ya tienen un Dios omnipotente, omnipresente, que está en todos lados y que te dice cuándo tenés que ir a dormir, cuándo tenés que hablar, qué tenés que pensar, cuándo hay que cortar el pene y cuándo no hay que cortarlo. Bueno, en fin, ya tenés eso. Además, un tipo en la calle que es como vos, viene de tu propia extracción, que te ordena. A mí no me gusta nada de eso. Lo que pasa es que, claro, frente a recurrentes crisis sociales que provocan alteraciones, infracciones, delitos, hay todo un interés en que la gente tenga miedo. Y cuando la gente tiene miedo, ¿a quién recurre? Y cuando éramos chicos recurre a papá. Y papá tiene uniforme. No me gusta nada de todo esto. No me gusta nada. Esta concepción me parece que es abominable, que nos hace esclavos. Ahora, si el Estado no tiene el recurso de la fuerza para imponer la autoridad de una ley, se vería también en dificultades, ¿no? Tantas leyes. La ley se cumple porque yo la siento. Mirá, hay un conocido, famoso jurista alemán que decía, en el 45, cuando todo estaba perdido, salimos con mi mamá de la mano para ir a buscar a mi tía. Y pasamos por una librería que estaba totalmente destruida. Pasábamos por la librería y estaban los libros ahí a la vista. Y la gente pasaba y se llevaba los libros. Pero eso es un delito. Es un delito. En esa circunstancia es un delito. Yo lo siento como un delito. Berlín 1945 destruida. La ley te tiene que pegar. Si no te pega, lo que te va a pegar es un garrote. Y eso no sirve. No sirve. No hay enseñanza del legislador, del gobernante al público acerca de por qué esto es bueno o por qué esto otro que rechazo es malo. No hay debate. A mí me causa mucha gracia los legisladores cuando dicen, no, aquí en el recinto debatimos. ¿De qué me están hablando? ¿No? ¿De qué me están hablando? Bueno, en fin, no me gusta nada de eso. Me imagino tu contradicción cuando tenés que enfrentar, como cronista de policiales, como investigador, demás, tenés que enfrentar la demanda de la sociedad que todo el tiempo está marchando y pide seguridad y reclama por la inseguridad, y la inseguridad es la demanda mayor. Sí. ¿Cómo te enfrentás a eso? ¿Cómo respondés a eso? A esa contradicción, ¿no? Lo primero que hago es plantear que no se tiene que abordar esto con miedo. El miedo no. Y tampoco se tiene que abordar esto pensando con las tripas. Entiendo que la gente piense con las tripas, porque a una persona que le mataron a un familiar, pero es evidente. Ahora, yo cuando hablo de economía, y sobre todo cuando hago difusión de la economía, no traigo a un pobre, traigo a un experto o a expertos en diferentes áreas de la disciplina. Es muy fácil hacer seguridad en los medios de comunicación. Traes una víctima y ya está, y lloramos todos. Yo no estoy diciendo que no hay que llorar, yo no estoy diciendo que no hay que darle contención. Yo te digo esto, el Estado, desde hace muchísimos años en el mundo occidental, expropió el conflicto. En lugar de ser la víctima quien lleva adelante el proceso, y que en definitiva puede llegar hasta las últimas consecuencias y lograr una condena, o puede durante ese proceso perdonar o buscar una solución alternativa, no es más la víctima, es el fiscal. ¿Y el fiscal quién es? El Estado expropia el conflicto y se pone en el lugar de la víctima. ¿Y a la víctima qué papel le da? Ninguno. ¿No es más importante esto que estoy diciendo? O sea, razonemos sobre esto, porque es lo que se ve desde hace cientos de años en el mundo occidental. ¿No deberíamos razonar sobre esto antes de
de pensar con las tripas. Ujú. Hay una asociación ahora de víctimas justamente que reclama la asistencia, por ejemplo, pone como ejemplo ¿no? Que en un delito inmediatamente si el sospechoso o el acusado no tiene abogado defensor, el Estado le provee de un defensor. En cambio, la víctima tiene que pagarse su propio abogado si quiere llevar adelante la causa. Y después, cuando se dicta sentencia, la víctima no puede seguir el proceso, no puede seguir vigilando o atentamente qué pasa con el acusado. Cumplimiento de la pena. Con el cumplimiento de la pena, no se entera si lo dejan en libertad antes. Es verdad, es verdad. Me parece que es un reclamo legítimo. Me parece que es un reclamo legítimo el que se hace. Porque es cierto, a la víctima la deja totalmente desprotegida, en todo sentido. Y no, porque el reclamo del esclarecimiento o de la buena administración de justicia, a mí no me gusta hablar de reclamo de justicia. Justicia está en el aire. ¿Qué es justicia? Nada. Una buena administración de justicia también implica escuchar al que fue herido o a los que lo representan, si estamos hablando de un hecho mucho más grave. Y sí, me parece que está bien, sobre todo cuando hay muchos acusados que misteriosamente pagan abogados cuyo sueldo no les permitiría pagar. Bueno, hay un poquito de todo, pero sí, me parece que es una buena medida esa. Ricardo, hablábamos de los delitos que marcan la época o que representan la época. El caso de los femicidios, ¿te parece también tienen que ver con esta época en particular? ¿Ocurrieron siempre? ¿Cuándo situarías y por qué digamos, el crecimiento exponencial de femicidios? Contrariamente a lo que dicen muchos juristas interesados acerca de los medios de comunicación, gracias a los medios de comunicación se va tomando conciencia o se ha tomado conciencia del problema del femicidio. Desde tiempo inmemorial, la mitad del género humano le ha pegado o ha matado a la otra mitad. Más de un varón dirá, yo no lo hago. Muy bien, es lo que debe hacer. No va a recibir una medalla por eso. No es ningún mérito. No es ningún mérito. Pero sí se ha hecho. Con motivos religiosos, por motivos políticos, o porque sí, o porque se vive así, o porque la mujer tiene menos fuerza, o porque no piensa, o porque, bueno, cuestiones culturales que se pierden en los tiempos, en la historia de la humanidad. Me parece que gracias a los medios de comunicación últimamente se está tomando conciencia y se logró, a pesar de que yo tenía mis reparos sobre el término femicidio, yo tenía mis reparos. ¿Por qué en particular? Porque hombre es varón y mujer. Entonces con homicidio estamos. Ahora, si a la figura del homicidio se le agrega justamente el matar por ser mujer, el matar como consecuencia de o mejor dicho, en un contexto de relación de pareja, exnovia, todo lo que constituye el femicidio, me parece fantástico. A esta altura del partido ya establecido, no voy a discutir el término femicidio, pero digo, homicidio, nosotros somos homo, varón y mujer. Y las razones del crecimiento tiene que ver con que se difunde más, siempre fue así, se difunde más gracias a los medios, o hay particularmente ahora un problema cultural que agrava la situación. No, creo que siempre existió, que ahora se difunde más, hay mayor difusión, y que la mayor difusión es en grandes centros urbanos, porque hay muchas regiones de nuestro país donde se vive así, donde incluso se ve con sorpresa que varones planteen esta problemática. A ver, un sopapo a tu mujer, ¿quién no le pegó? Hay regiones donde es así. Hay regiones donde por la pobreza se llevan hay personas que se llevan de familias pobres a las chiquitas, y estoy hablando de 10 años en adelante, como mujeres, y se toma de lo más natural, como lo más natural del mundo. Acá son los usos y costumbres. Esto ha sido así desde época inmemorial. No me venga a cambiar las cosas. Ustedes porque vienen de la capital. Atención con esto, porque un correlato de esta situación, que para mí es evidente, ha sido la eliminación del delito de infanticidio, que tiene mucho que ver con todo esto, porque hay mujeres que por
han sido embarazadas producto de violación o han sido embarazadas producto del engaño, donde defienden su honor y el honor de la familia, porque así le enseñaron. El delito de infanticidio es un delito, se castiga a esa madre que mata a la criatura en el momento del nacimiento o bajo la influencia del estado puerperal, que es un trastorno psicofísico que sufren algunas mujeres mucho más que otras. Se eliminó y se dejó a la mujer frente al abismo de la prisión perpetua porque al que mata a un descendiente recibe prisión perpetua. Con un argumento que a mí me parece de una enorme crueldad. El honor no entra en la sala de parto. ¿Dónde? En el centro de Buenos Aires. En una localidad de Santiago del Estero te quiero ver. Se ha legislado desde acá, por eso, nuevamente, esta gente que vive, a la cual nosotros le pagamos la comida y alimentamos su colesterol, vive en un mundo que no existe. ¿Cuáles son las preocupaciones de la vida cotidiana de las personas que llegan hasta el Congreso? La verdad, no lo sé. Y de esa manera, un tema tan complejo como este tiene un correlato que causa muchísimo daño. Y en el tema del femicidio, digamos, cuando se hacen marchas y se reclama por el tema, ¿qué responsabilidad tiene el Estado y qué más podría hacer el Estado? Campañas publicitarias que designen una partida para hacer campañas de publicidad de concientización dirigidas al varón. Eso, digamos, como emergente, como Sí, emergencia, sí. pero a la vez debería haber, me parece, una acción más detenida, más profunda en el tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la educación, con los cambios Sí, a eso iba, de pues. mensajes. Pero justamente las campañas publicitarias yo creo que son muy favorables y además las instrucciones. O sea, del Ministerio de Educación debería haber una instrucción que baje y que llegue hasta la maestra de primer grado para Incorporar el tema incorporar el tema, claro, como obviamente. materia. El asunto este del bullying tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Tiene mucho que ver con eso. Vos fijate qué cosa tan curiosa. En las clases sociales altas, el bullying y la agresión se da del alumno varón contra la alumna. Y en las clases más bajas es entre las propias mujeres. Vos sos la linda, te haces la linda, y eso implica una agresión. Con lo cual, bueno, conocer el problema, sus características, sus particularidades de acuerdo con las regiones de que se trate y abordarlo. ¿Quién no puede hacer eso? El Estado. No lo hace. Ricardo, con relación a este libro que acabas de publicar, es el segundo de uno que tuvo muchísimo éxito, el primero que llevó a tener 5 ediciones. Exacto. ¿Cómo nace el primero? ¿Te lo pidieron? ¿Estabas vos decidido, ya los venías escribiendo? No, me lo pidieron. Me lo pidió Ana Laura Pérez, una editora de Sudamericana, que yo la conocía de Clarín, periodista. Me lo pidieron, me lo pidió, me dijo, sería bueno hacerlo. Y se llamaba también Crímenes... Sorprendente de la historia de Argentina, 1. Claro. En realidad no tenía el 1, Claro. porque ahora salió este, Claro. pero era así, Crímenes sorprendentes. ¿Y cómo elegís los casos? Porque vos no, hablando de casos, vos no contás casos, contás historias, pero basadas en casos. Sí, claro. Las trato de ponerlas en un contexto y todo eso. Si me sorprenden las cuento, si no me sorprenden no. Por eso me resistí a escribir sobre el Petit Orejudo, porque se escribió todo de Petit Orejudo. Y bueno, nada, el Petit Orejudo está en el segundo. En el segundo. Para responder la pregunta y no irme por las ramas, cosa que suelo hacer. Me tiene que sorprender a mí el caso, aunque sea conocido. Hay algún aspecto, alguna circunstancia que a lo mejor pasó desapercibida y que si uno se centra en ella, bueno, puede encontrar un mundo. ¿Y a qué atribuís el éxito, digamos, a tanta demanda de lectores? Porque crees que los lectores lo leen como que
¿Son historias de la realidad o lo leen como una novela policial? Quizás una novela basada en hechos de la realidad. Yo creo que es un poquito de todo y además el hecho de que son fáciles de entender. Se entiende. Por ejemplo, en el primero hay un par de casos de violencia de género que nunca fueron presentados como violencia de género. Entonces, escondiendo un poco los nombres de los personajes para aquellos lectores avesados, experimentados, que pudieran conocerlo, escondiendo un poco los nombres y presentándolo de una manera distinta, que es lo que sorprende, uno se encuentra con una historia de una pobre mujer, la que durante toda la historia fue presentada como la encarnación del mal que mandó matar a su marido, ponele. Entonces, de esa manera, vos estás leyendo una historia que se entiende, que es fácilmente entendible y que tiene un componente al principio, en la mitad o en el final, que te dice, uy, mira vos, pero yo esto no lo sabía. O, desconociendo completamente la historia, qué bárbaro, hasta dónde se llegó, ¿no? Y a diferencia de las novelas de ficción, digo, el hecho de que vos estás leyendo y en algún momento decís, no solo pasó esto, sino que además fue verdad. Sí, sí. Eso es lo que me parece que tiene un plus en relación con la ficción, ¿no? Yo no tengo tanta imaginación, no podría imaginarme estos casos. Sí, pero sin embargo, cuando hablábamos de cómo los delitos representan una época, y hablando del petiso orejudo, el petiso orejudo tenía 16 años, 16 lo años. contás vos en el libro, Sí. en la segunda edición, en el Crímenes 2. En el Crímenes 2, sí. Contás la historia del petiso orejudo, que era un chico de 16 años y que la leyenda lo tiene todavía como un monstruo, y que fue, en tu opinión, creado por necesidad. ¿Cómo es esa? Sí. A ver si podemos contar brevemente esa historia. Brevemente, el ambiente intelectual de la Argentina de aquel entonces, de principio de siglo, estaba muy influido por las ideas de Lombroso, de César de Lombroso, según la cual había una raza de hombres, varones y mujeres, que no habían completado su evolución y tenían... nacían delincuentes, porque puestos en una sociedad, lo que es como un elefante en un bazar, lo único que podían hacer eran delitos. Claro, casi se los reconocía físicamente como animales. Exacto, y de acuerdo con algunos estigmas, como el mentón huidizo, la nariz aguileña. Por eso algunos decían que Lombroso, teniendo raíces judías, había subrayado el estigma contra los judíos. Nariz aguileña, la forma de coliflor de las orejas, o las orejas aladas, las orejas puntiagudas, etc. Los tatuajes, el hecho, no solamente estigmas físicos, el hecho de dormir mucho. Ya era un síntoma de una degeneración, de atavismo. Y bueno, esas ideas prendieron mucho, sobre todo en la clase intelectual argentina, y ¿quién no quiere tener un hombre delincuente nacional? Y nosotros lo tuvimos en el petiso orejudo, que era un chico de 16 años, con unas orejas desproporcionadas y con un miembro viril desarrollado que no se correspondía con su edad. Todo esto hizo que tuviéramos nuestro monstruo y que se creara la leyenda del monstruo, al cual le atribuyeron lo que hizo y lo que no hizo. Y después, bueno, una vez la leyenda se alimenta. Claro, pero esa leyenda nace primero por algún delito que él comete. Sí, comete un delito, sí. Es un muchacho, es un débil mental, que jugó con un chico de 3 años y lo estranguló. Sí, eso lo hizo. Ese caso lo hizo. Yo no estoy diciendo que era un inocente. No, ese caso lo hizo. Me haces acordar a un relato de John Steinbeck que se llama Fuerza Bruta, donde hay una pareja de hermanos, hay uno que tiene mucha fuerza y también comete un delito así. Claro. El petiso orejudo termina en Ushuaia. Termina en Ushuaia. En la cárcel de Ushuaia. Ahí hay mucha leyenda acerca de que lo mataron los presos porque él a su vez había matado al gato, mascota de los reclusos, cosa que nunca se supo si existió. Lo que sí no existió es que haya muerto a consecuencia de la golpiza que le dieron. Como no respondía, vos pensás que de joven ya conoció rejas y nada más que rejas. Como no respondía, le pegaban todos.
Ahora, de esa golpiza que se le atribuye por haber matado al gato, él muere 1 año y medio después. Y además muere por problemas que siempre tuvo desde su nacimiento, por problemas gástricos. Él había nacido con una enteritis que por poco lo mata. Claro, pero cuando llega a la cárcel también ya llega con la leyenda del monstruo. Y ya llega con la leyenda del monstruo, aunque allí estaba bastante aislado y demás. El caso, muchos años después, Robledo Puch, ¿es de una repetición que tiene que ver, de algún modo, ver el chico rico que se lo ve como un monstruo? Volvió el tema del monstruo, pero con una extracción social distinta. El Petit Sur Escudo era la pobreza extrema de principios del siglo XX y Robledo Puch no. Era un chico sin guía. Y de este segundo libro, ¿cómo hiciste la selección de...? Porque vos marcás casi historias de distintas épocas. Sí, sí. Obviamente que es arbitrario, pero la primera que tuve fue, de hecho la que da inicio, una del siglo XVII. A mí me llamó la atención un título que encontré cierta vez, El gobernador loco de Buenos Aires. ¿Cómo Buenos Aires tuvo un gobernador loco? Bueno, claro, estamos hablando del siglo XVII, un gobernador español. Antes de los virreyes. Antes de los virreyes, claro, antes de que esto sea un virreinato. Entonces, ¿cómo un gobernador loco? Y me puse a ver esa historia, y la verdad que es una historia bastante rica, se podía con ella describir además lo que era este lugar, un poblado, poco menos. Y bueno, y ahí me di cuenta que en verdad estaba loco porque no cumplía con los cánones de la época, y mucho más para un gobernador. Era un soldado, era un hombre vulgar, no muy amigo de la iglesia. Había visto muchas veces la muerte en los campos de batalla. Era comandante de un tercio, que era una formación española a la que le dio el imperio, España, el tercio. Y bueno, sí, para los cánones de la época estaba loco. Y me gustó tanto la historia, y me la imaginaba en su desarrollo, y digo, bueno, voy a empezar por acá, lo cual me planteó otro problema, ¿cómo para buscar siglo por siglo un hecho? En el 18 no tengo. Claro, pero después tenés las invasiones inglesas. Después voy a las invasiones inglesas. Donde sí. la historia también es muy buena, está llena de espías, parece una historia actual Sí. de los servicios de inteligencia que había, ingleses, españoles, en fin. Digamos, ahí, por eso el libro es tan atractivo también, ¿no? Porque, como decíamos, no contás casos, tomás un caso para convertirlo en una historia. En una historia, exacto. Y así sigue después, llega hasta el último, hasta 1997. 1997. 1997 con un triple crimen. Hay una constante que a veces también me gustaría preguntarte, porque vos definís a esta sociedad como una sociedad que te impresiona por su fascismo, ¿no? Sí. Y me gustaría que aclares eso. Sí. Digo, ¿por qué la definís así? La sociedad que vivimos, ¿no? Era un poco lo que te decía al principio, ¿no? Parecería que nos gusta ser esclavos, que nos manden. Parecería ser que no podemos arreglar las cosas juntándonos 15 tipos y debatiendo y llegando a una conclusión. Tiene que haber un gerente que nos diga lo que tenemos que hacer. Eso no me gusta y yo lo he visto siempre. Por eso las desilusiones que he tenido a lo largo de mi vida con la Argentina. Yo no soy un emprendedor, ni tampoco un tipo que agarra la bandera y se pone adelante. No tengo ese estilo. Tengo más el estilo del observador. Para muchos puede ser un estilo cómodo. Bueno, no lo voy a discutir. Lo que quiero decir es, siempre fue igual. Siempre estábamos esperando o que los militares lo arreglaran, o que los economistas lo arreglaran, o que venga un presidente que tenga las que tenía que tener porque era el macho y él lo iba a arreglar. A mí esas cosas no me gustan porque me desvaloriza. Yo reconozco todo esto, pero la pucha yo puedo conversar. A ver, yo puedo ser bueno sin necesidad de la religión. Yo puedo darle una mano a mi vecino sin necesidad de votar a este político o a aquel otro. Lo arreglamos entre nosotros, entre los vecinos. ¿Me entendés? Entonces, todo esto no forma parte de nuestra historia. Nuestra historia pasa por otro lado. Y no me gusta. Entonces, para mí, estas características que te estoy diciendo forman parte de un ser fascista. Un ser autoritario, un ser que quiere formar parte de un grupo y de un grupo de poder, o tener el favor de ese grupo si no puede formar parte.
Bueno, en fin, yo me desilusioné muchas veces. Cuando tenía 15 años, 1970. Tengo fácil para hacer la cuenta porque nací en el 55. En el 65 tenía 10 y lo que veía era muchachos, soldados, protegerse en la puerta del conventillo de mi abuela en la época de azules y colorados. Y un megáfono que nos decía a todos en el barrio de La Boca, métanse adentro y cierren las puertas. ¿Por qué? Yo no lo entendía. Y las explicaciones que me daban tampoco. En el 70 tenía 15 años. Hace falta hablar de lo que pasaba en el 70. A los 17 años, en el 72, teníamos un gobierno militar. Yo las viví todas esas, como muchas otras gente. Y la verdad que a mí me pegaban. Yo me quería ir de este país. Me quería ir. Tal vez sea un síntoma de cobardía, no lo voy a negar. Tal vez sea un síntoma de cobardía. Hubo muchos que se quedaron, pensaban como yo y hoy están muertos. Yo tampoco compartía esa otra idea. No compartí nunca esa otra idea. Para mí había otro camino. Pero bueno, no quedaba más que en una conversación de mesa de café. Me está sacando muchas cosas que son muy personales. Quedaba en la mesa de café y me quería ir, hasta que después me fui. Ricardo, hablábamos recién de tu desencanto o decepción con el país, a tal punto que te llevó a irte cuando muchos volvían en el año 83. Sí, tal cual, en el 83. En el 83 se dio la ocasión y me fui a Italia. Hice el camino inverso al de mi papá, porque él había venido como inmigrante en el 49, después de la Segunda Guerra. Bueno, fui para allá para establecerme y para buscar la posibilidad de que se establezca mi familia. Era una ambición grande, pero bueno, no se logró. ¿Acá ya habías completado tus estudios? Sí, acá había completado, había terminado la carrera de Derecho, ejercí 8 meses. ¿Ejerciste de abogado? Sí. ¿Y aún así iniciando una profesión? Pero con muchas dificultades. Yo no trabajaba para ningún estudio jurídico ni tengo doble apellido. Me costaba muchísimo y nada, yo tenía un cliente o una clienta y me decían, bueno, le pago con un televisor robado. Entonces, no. Y había muchas cosas que tenía como ideales que en la realidad se fueron a la miércoles. ¿Y te fuiste a Italia a levantar nieve con la pala? Con la pala, sí. Bueno, en verdad, primero la plata me duró 3 meses, o 3, 4 meses. Después tuve que buscar un trabajo y el primero que conseguí fue para una municipalidad de las afueras de Milán. Y era eso, despejar la calle de nieve, levantar nieve de la calle. Muchos me decían después, claro, pero acá en tu país no lo haces, no lo hubieses hecho. Con lo que te pagan acá, ni loco. Con lo que me pagan allá, sí. ¿Por qué? Porque eso me permitió juntar plata y aspirar a un trabajo mejor. Y después pasé a una lechería, y después pasé a una ferretería, y después de la ferretería pasé a dar un examen como para vigilante urbano, que no portan armas, son ese cuerpo que se encarga de bromatología, de higiene en los locales comerciales, allí en Milán. O sea, cosas que acá hubiese hecho, no. Mientras tanto, yo trataba de estudiar, pero no pude revalidar el título, ni mucho menos. Aquí no lo hubiese hecho, lo que pasa es que ahí me pagaban como para que viva bien. ¿Y cómo se dio el regreso y casi el azar de que te convirtieras en cronista de policiales? El regreso se dio en una vacación. Hacía 3 años que estaba allí y la verdad que extrañaba. Y entonces junté dinero para poder pagarme un mes de vacaciones. Lo pedí ese mes de vacaciones y me lo dieron. Cuando vine a la Argentina me encontré con lo que yo soy, ¿no? Yo soy de acá. Y con lo que habías dejado. Y con lo que había dejado. Y bueno, nada, me quedé porque estaba mi familia, porque me dio nostalgia y me quedé. Pero ¿qué hacía? Y nada, mi papá le vendía fruta y verdura a un gerente del diario. Tu papá era verdulero en La Boca.
Primero en La Boca, después en Barracas. En Barracas. La calle Azara, entre Aristóbulo del Valle y Pinzón, a una cuadra de la Avenida Patricio. Bueno, mi papá le vendía fruta y verdura a un gerente de Clarín. Entonces le dijo, el pibe tenía 30 y pico de años, ¿no? El pibe. No tiene, a ver si, qué sé yo, si hay alguna posibilidad. Y yo me acuerdo que dos cosas. Primero, que fui a hablar en italiano, ya no hablaba más español. Entonces fue una vergüenza esa entrevista de trabajo con ese señor. Y después la cuestión era que yo podía estar en una oficina si hubiese tenido conocimientos de economía o de finanzas, no tenía ningún conocimiento de nada. Y este hombre, para darle una mano a mi papá, dice, ¿qué hago con este muchacho? Me mandó a la redacción. Y en la redacción a mí siempre me gustó el derecho penal. Bueno, empecé con los cables de policiales. Y los empecé a escribir o a reescribir de una manera distinta. En vez de extrajo de entre sus ropas un arma de grueso calibre, sacó el revólver y tiró. Y eso fue quedando, no me dijeron nada. Claro, pasaste del lenguaje policial de los cables a un lenguaje de divulgación periodística que Sí. hacía entender mejor los casos policiales. Exacto. Y después me animé un poquito más, hablaba con lenguaje coloquial, y entonces me animé un poquito más y empecé a explicar la diferencia entre hurto y robo, o entre homicidio culposo o por imprudencia y homicidio doloso. Me animaba un poquito más. La cosa siguió funcionando. En el 90 me nombraron jefe de la sección policiales. Y funcionó tanto que ahora tenés cámara del crimen en TN, tenés, Sí. Sos el especialista que reconocido en la calle, ahí va Canaletti y todo el mundo, me imagino que como le pasa a los médicos en las reuniones, va y te pregunta, ¿qué pasó con García Belsunce? Sí. A propósito, ¿qué pasó? ¿Te parece que fue el bien condenado, el viudo? Las sentencias están bien. Las sentencias están bien. Las sentencias están bien. Siempre se puede dar vuelta porque queda una instancia en la Corte. Pero para mí las sentencias anteriores están bien. Bueno, y así llegamos, como me pasa a mí ahora, que todo el mundo se empieza a interesar por los casos, llegan los libros, tenés el éxito literario que mereces y nosotros Gracias. queremos agradecerte mucho que hayas estado aquí y nos hayas conseguido esta entrevista. No, por favor, agradecido soy yo. Un placer. Gracias, Ricardo.